Hola, soy María de Gracia Cedo y voy a hacer una presentación sobre die Deutsche Märchenstraße. Estos van a ser los puntos que vamos a seguir a lo largo de la presentación y estos van a ser los destinos de los que vamos a hablar. Los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, eran los dos hermanos mayores de un total de 6. Fueron dos autores de una gran recopilación de cuentos populares llamados Cuentos infantiles y del hogar, publicados entre 1812 y 1822, en 3 volúmenes. Las reediciones modernas de esta obra suelen llevar títulos como Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm o Cuentos de los hermanos Grimm. Deutsche Märchenstraße es una ruta de aproximadamente 500 kilómetros, ya que recorre los pueblos y ciudades que fueron inspiración para los hermanos Grimm, para sus cuentos o tienen relación con ellos. De ahí también se le puede llamar la ruta de los cuentos de los hermanos Grimm. La página oficial de la ruta nos proporciona un folleto del cual te muestra 55 lugares relacionados por los que puedes pasar. La mayoría de las personas que hacen esta ruta suelen ser familias con hijos pequeños, y ya que es un recorrido largo, alquilan un coche para poder moverse por los lugares con más facilidad, ya que en algunas localizaciones son pueblos pequeños. También he encontrado en numerosos blogs testimonios de familias que viajan en autocaravana, ya que en la mayoría de los destinos hay aparcamientos para estas. Cabe destacar que respecto a la tipología de turismo, en la página de la ruta hablan de senderos a pie e incluso a bicicleta, por lo que podría hablar de todos los destinos como un tipo de turismo de naturaleza o cultural. He hecho una selección de los lugares que más pueden llamar atención o que son más importantes y presentaré 14 destinos. Desde Hanau a Trendelenburg son todos destinos pertenecientes al Estado federal de Hesse. Holste es de Nordrhein-Westfalen y de Pole a Bremer son destinos de Niedersachsen. Hanau es el primer destino. Es el lugar donde nacieron los hermanos Grimm y donde también vivió Marie Hasenpfeffer, quien contribuyó con más de 20 cuentos a la colección de los hermanos. Hanau es la sexta mayor ciudad de Hesse. La ciudad está situada en el área oriental del Rin-Meno. Es visitado principalmente por ser casi siempre el punto de inicio de la ruta de los cuentos de hadas. Entre los edificios y espacios de interés encontramos Marktplatz y alrededores. En la plaza principal del Neustadt destaca el Neustädter Rathaus, donde enfrente se alza el monumento a los hermanos Grimm. Aparte de la plaza con el monumento, existen otros puntos de interés, aunque no tengan que ver con los hermanos Grimm, como son: al sur de la plaza se hace el Niederländisch-Wallonisch Kirche, una iglesia luterana holandesa valona que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida entre 1957 y 1960. Deutsches Goldschmiedehaus, Museo Nacional de Orfebrería. Dentro del edificio hay exposiciones internacionales de joyería con todo tipo de piezas, desde modelos antiguos hasta otros elaborados conforme a los diseños más modernos. Hessisches Puppenmuseum, museo dedicado a la historia de las muñecas y los títeres europeos. Alsfeld. Rotkäppchen, Caperucita Roja, juega un papel especial en Alsfeld. Se dice que los hermanos Grimm se inspiraron en el disfraz de Svan. Para llegar a Alsfeld tienes que recorrer los bosques que inspiraron a los hermanos Grimm. Con aire medieval y casas de madera parece sacado de un cuento. El recorrido que propone la oficina de turismo de Alsfeld consiste en pasear viendo varias calles del centro. Wietegasse, Obergasse, Mainzergasse, donde se encuentran las casas más emblemáticas de la ciudad y se puede ver de qué año data cada una y su construcción. A 5 minutos a pie de la plaza del mercado, el Marktplatz, se encuentra la Casa de los Cuentos de Hadas, Märchenhaus. Las 3 primeras plantas están relacionadas con los famosos cuentos de los hermanos Grimm. La segunda planta, además, posee una sala donde se relatan cuentos. En la tercera hay una exposición de juguetes antiguos y sobre todo de muñecas de varios estilos y épocas. Alsfeld también puede interesar a los turistas ya que cuenta con numerosos festivales y mercados tradicionales, como el mercado de Pentecostés, el Día de las Hierbas y los cuentos de hadas o el mercado de Navidad.
Debido a la ubicación de Alsfeld, ofrece rutas de senderismo y ciclismo llenas de acontecimientos, ya sea a pie, en bicicleta o a caballo. Marburg. En este lugar vivieron por un tiempo los hermanos Grimm, ya que estudiaron en la Universidad de Marburg. Esta universidad es la más antigua de entre las universidades protestantes del mundo, de la cual han salido varios premios Nobel. En Marburg podemos ver Marburg Schloss, el castillo de Marburgo. Es un recinto histórico de la ciudad de Marburg y sin lugar a duda el icono de la ciudad. Está en lo más alto de la ciudad y dentro encontramos el Museo de Arte y de Historia Regional. La Universidad de Marburg fue fundada en 1527, de la cual han salido 9 premios Nobel. Entre sus alumnos destacados se encuentran los hermanos Grimm, los principales protagonistas de esta ruta. La universidad es parte importante de la economía de la ciudad, ya que gran parte de su población son estudiantes, convirtiendo así a la ciudad en una de las 6 ciudades universitarias alemanas. En el casco histórico de Marburg encontramos la calle Steinweg, la cual recuerda con figuras interesantes los mundialmente famosos cuentos de los hermanos Grimm. Y paseando por las calles, nos daremos cuenta de la inspiración que seguramente tuvieron los hermanos Grimm a vivir en esta ciudad. Hay turismo de diferentes tipologías. Para los interesados en la cultura, hay eventos culturales como la Rauschenale, exposiciones de arte y representaciones teatrales. Para los más deportistas, hay 40 kilómetros de excelentes rutas de senderismo y ciclismo que conducen a través de bosques, prados, mesetas y llanuras aluviales. Schwalmstadt. Es el lugar donde Rotkäppchen, la famosa Caperucita Roja, nació. Desde Alsfeld a Schwalmstadt hay un inmenso bosque que atraviesa toda la comarca. Fue allí donde se encontró la joven Caperucita Roja con el lobo feroz cuando llevaba la cesta de comida a su abuelita. Encontramos en esta ciudad la Casa Museo de Caperucita Roja, en la que se exhiben los trajes tradicionales de la época. Como curiosidad, los días festivos de este municipio, sus habitantes aún lucen los trajes de una caperuza. De nuevo, es un lugar con casas medievales de madera donde poder pasear. Bad Wildungen. Es un pequeño pueblo donde se encuentra Friedrichshain-Schloss o Palacio Friedrichshain, donde, según cuenta la leyenda, en este palacete, la hija del conde, que se llamaba Margareta von Waldeck, era una bella princesa en el siglo XVI y murió envenenada. Historia que sirvió a los hermanos Grimm para inspirarse a la hora de crear el cuento de Blancanieves, o, como también lo llaman, Schneewittchen. Varias veces al año organizan representaciones de cuentos de hadas para familias y niños, y podrás conocer en persona a Blancanieves y los 7 enanitos en la tradicional hoguera de Semana Santa, la carrera de huevos o la fiesta de la prensa de manzanas. Bergverheid. Es una población minera. En la entrada podemos encontrar un monumento muy visitado en el que los 7 enanitos avanzan por un campo delante de nuestra protagonista, Blancanieves. Bergfreiheit significa en alemán libertad de minas. Se extraía hierro y más tarde también el mineral de cobre. Existe una red de rutas de senderismo bien señalizadas que permite adentrarse en el bello paisaje que componen las crestas montañosas cubiertas por el espeso bosque con altitudes entre los 300 y los 675 metros sobre el nivel del mar. El edificio de la Administración de Minas cuenta con un pequeño museo municipal dedicado a la historia de la minería. La Asociación Minera ofrece de abril a octubre visitas guiadas y la excursión con guía Mina, Pueblo Antiguo y Administración de Minas, que permite conocer la cultura y la historia del lugar. En este pueblo los habitantes no solo han preparado la casa de Blancanieves, sino que también representan el famoso cuento una vez al año en el escenario natural situado a lo alto del pueblo. En la casa de Blancanieves, tanto los visitantes grandes como los más pequeños podrán disfrutar de un pequeño universo de experiencias en torno al cuento de los hermanos Grimm. Y se sumergirán por completo en el reino de la fantasía. Por ello, los habitantes del pueblo, junto con la oficina de marketing urbano de Wildungen, han desarrollado un espacio extraordinario diseñado de forma muy sugerente. Fritzlar. Es una ciudad medieval de más de 1200 años de antigüedad. Se encuentra a la orilla del río Eder y es conocida como la ciudad de las torres, Urbus Turrita.
porque antiguamente esta ciudad estaba rodeada por 30 torres. Aquí se concentra todo el romanticismo alemán de los siglos XVIII y XIX. Bettina Brentano von Arnim y sus hermanas Gunda, Lulu y Meline fueron educadas en la escuela ursulina de Fritzlar a partir de 1794. Los hermanos Grimm estuvieron asociados con la región toda su vida. Ludwig Emil Grimm, el hermano pintor, documentó a la gente de Fritzlar y sus alrededores en numerosos bocetos, dibujos y grabados. En particular, la lectura de la palma de la mano, Loge von Ungedanken o Kanzmenin, muestra su interés por sus semejantes y sus obras maestras de sus dibujos románticos. Kassel es el centro de la ruta de los cuentos de hadas, por así decirlo, la capital de la ruta, donde los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm vivieron entre 1798 y 1841. Allí recopilaron y documentaron más de 200 cuentos, leyendas y fábulas, y comenzaron a trabajar en su diccionario alemán. El 4 de septiembre de 2015 abrió sus puertas el Museo Mundo de los Grimm, o Grimwald Kassel, siendo considerado Patrimonio Histórico por la UNESCO. En una superficie de 1.600 metros cuadrados se muestra allí la polifacética obra de estos hermanos. A lo largo del recorrido se explica qué bosques, castillos y pueblos inspiraron a los hermanos y cómo fueron recopilando sus historias. En Kassel también se celebran festivales a lo largo de todo el año, dedicados a las diferentes etapas de la vida y obra de los Grimm. Se dice que el gato con botas salió de la inspiración que les produjo este lugar. En Kassel encontraremos el Parque Bergpark Wilhelmshöhe. Es el parque de ladera de montaña más grande de Europa. El parque fue construido con un estilo barroco italiano entre 1670 y 1730. Este parque es famoso por sus juegos de agua que atraen a miles de visitantes cada año. Los lugares principales que se visitan en el parque son el Palacio Wilhelmshöhe con sus jardines, el Templo de Apolo y el estanque, el Devil's Bridge, que es un puente desde donde cae agua a 10 metros de altura, la Fuente de Neptuno y el monumento a Hércules que conecta con la Fuente de Neptuno a través de una cascada de 250 metros de largo. Hofgeismar. Aquí encontramos el Wald Rheinswald, el bosque de Rheinswald, dentro del cual está la fortaleza de Savaburg. Este es el lugar en el que para los hermanos Grimm la Dornbuschen, la Bella Durmiente, cayó en un sueño profundo hasta que al puesto príncipe la despertó con un beso. Se encuentra en el triángulo fronterizo de Hesse-Westfalia, Baja Sajonia y a solo unos 25 kilómetros de la ciudad de Kassel. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida en 1334 y abandonada como lugar de residencia a principios del siglo XIX, lo que conllevó a un deterioro considerado del edificio. El castillo comenzó a cubrirse por hiedra que recorrían los muros, llegando a quedar prácticamente escondido entre el bosque. Actualmente es un hotel de lujo donde en verano se interpretan el cuento con actores. Los tranquilos rincones del casco antiguo, los edificios históricos con el entramado de madera y una amplia zona peatonal y el paisaje circundante dan a la ciudad y sus distritos un encanto muy especial y contribuyen significativamente al factor de bienestar. Hay muchas posibilidades para largas caminatas y recorridos en bicicleta. El Castillo de la Bella Durmiente de Savaburg ofrece numerosas actividades desde visitas guiadas, audiencias, hasta eventos de cuentos de hadas que recuerdan a la Bella Durmiente. Trendelburg es un pequeño municipio que alberga un castillo cuya torre se conoce como la Rapunzelturm, Torre de Rapunzel. Como se puede imaginar, este lugar sirvió de inspiración para escribir el cuento de Rapunzel. Los domingos, la princesa da una pequeña actuación en el patio. También hay un festival de cuentos de hadas en el castillo de Trendelburg, y en mayo puedes visitar el ayuntamiento con el Trendelburg L, o la iglesia gótica con frescos y tumbas medievales, realizar una visita guiada por el pintoresco casco antiguo, ver las plazas de los pueblos, las casas de entramado de madera cuidadosamente conservadas y los monumentos históricos que son testigos de la larga historia de la ciudad. Puedes hacer excursiones en canoa por el Diemel, ciclismo de montaña, caminatas por los bosques y valles fluviales de los alrededores, vacaciones a caballo o paseos en bicicleta. Hay actividades para todos. Höxter. Los hermanos Grimm mantuvieron grandes amistades en esta ciudad.
Recopilaron aquí algunos de sus cuentos de hadas y leyendas. En la calle encontramos las figuras de bronce de Hansel und Gretel, Hansel y Gretel. Cada año, en octubre, la ciudad celebra Fairy Tale Sunday, donde numerosos narradores y titiriteros y personajes reales de cuentos de hadas transforman el centro histórico de la ciudad en un verdadero escenario de cuentos de hadas. La oficina de turismo ofrece un variado programa cultural para niños y adultos, con caminatas de cuentos de hadas y una cena de cuentos de hadas, hasta lecturas y conferencias de oradores conocidos. Se pueden hacer rutas en bicicleta en el carril bici de Weser, a pie o en canoa por el Weser. Pole. Fleckenpole es un municipio miembro del municipio conjunto de Bodenwerde-Pole y se encuentra entre la ciudad de Münchhausen de Bodenwerde. Según cuenta la leyenda, fue en el castillo de Pole donde Aschenputtel, Cenicienta, perdió su zapato tras haber bailado con el príncipe. Desde 1996, Cenicienta comenzó a hacer una pequeña representación todos los años, el tercer domingo de mayo a septiembre. Pole ha sido miembro de esta ruta encantadora desde que se fundó la Ruta Alemana de los Cuentos de Hadas. En mayo de 2013 se inauguró el Camino de Cenicienta alrededor del castillo. Aquí grandes y pequeños pueden descubrir la estufa, el palomar y el zapato dorado de Cenicienta. Hay numerosas rutas de senderismo y ciclismo, así como excursiones y actividades de ocio, viajes a Weser en los barcos de Flotte Weser o la travesía con el transbordador más grande de Weserwegland. Hamelin está situado en las colinas ondulantes del Weserwegland. Muchos turistas y excursionistas se sienten atraídos por Hamelin debido a la leyenda única del flautista de Hamelin, pero también el magnífico casco antiguo es un verdadero atractivo para la multitud. Desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre, la obra al aire libre Pied Piper se lleva a cabo los domingos a las 12 del mediodía. Un total de unos 70 actores presentan a los visitantes de todo el mundo cómo se produjo la trágica partida de los niños en 1284, según los hermanos Grimm, Deutsche Sagen. La obra sobre promesas e incumplimientos de promesas tiene la duración de media hora y los visitantes pueden vivirla de forma gratuita. También se puede visitar el Museo de Hamelin. Todos los miércoles de verano, los visitantes de Hamelin experimentarán el humorístico musical Rats por la tarde. Bremen, la ciudad natal de los mundialmente famosos músicos de la ciudad de Bremen. Probablemente su monumento más conocido sea la escultura de bronce creada por Gerhard Marx en 1953, en el lado oeste del ayuntamiento, aunque también se les puede ver en otros lugares por todo Bremen. De mayo a septiembre, todos los domingos en el Domshof, en el centro de la ciudad, se narra la historia en directo y de forma gratuita. Y hasta aquí el final de la presentación. Muchas gracias por su atención.